Queridos hermanos y hermanas, paz del Señor. Ha pasado una semana más y todavía estamos aquí esperando que el Señor nos arrebate, pero Él sigue fiel cuidándonos hasta que aquel día llegue. La última vez estudiamos la imagen que vio Nabucodonosor. Basándonos en el título de nuestro estudio, Reflexiones sobre las señales de los tiempos, procuramos ubicarnos en qué parte de la imagen podríamos estar. No olvidemos que la imagen comienza con el reinado de Nabucodonosor, cuando invadió en el año 605 a.C. a Jerusalén, hasta que sea cortada una piedra del monte y desmenuce el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y se levante un reino que no será jamás destruido. Quiero decir con esto que la imagen que él vio abarcaba desde su reinado hasta el tiempo final, cuando se levante, tal como acabamos de leer, un reino que no será jamás destruido. Obviamente que no estamos en ninguno de los imperios que ya son historia pasada, ya que en la clase anterior terminamos estudiando las señales que habían de los tiempos, diciendo que nosotros estamos en el tiempo de los pies y de los dedos. A esa conclusión se llega por las señales que tenemos. ¿Qué señal son las que tenemos que tipifica el tiempo de los pies y los dedos? Lo que tipifica, estimados hermanos, claramente la actualidad son las múltiples alianzas humanas que hay en los diferentes continentes. Veamos lo que dice la palabra. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es más o menos lo que hablamos la vez anterior, y ahora vamos a mirar otra profecía escatológica. Hay varias profecías, otras que Daniel tiene, pero no son escatológicas, es decir, no abarcan hasta el final de los tiempos, pero sí tenemos una muy fuerte en el capítulo 7 de Daniel, obviamente, Daniel capítulo 7. Dice así en versículo 1, Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí inmediatamente tenemos que hacer un pequeño paréntesis y explicar lo que dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. El sueño de Daniel debe haber tenido lugar alrededor del año 550 a.C., según los eruditos, unos 10 años antes de los acontecimientos narrados en el capítulo 5.
Aquí aparece este rey babilónico, Belsasar, Nabucodonosor y otros descendientes que habían sido reyes y habían muerto, estaban en una gran fiesta, este Belsasar, bebiendo en los vasos de oro y de plata traídos del templo de Jerusalén. Una horrible profanación estaban haciendo. Y en esa fiesta es cuando aparecen los dedos de una mano escribiendo en una pared. Si no conoce qué es lo que escribieron y le interesa saber, les recomiendo que lean el capítulo 5. Tanto los hermanos nuevos y tal vez nosotros los antiguos debemos repasar esto porque tiene que ver con todo lo profético. En esa oportunidad, justamente cuando estaban en la fiesta, fue atacada la ciudad de Babilonia por el imperio medo-persa y da término al imperio babilónico. Concluimos que en el capítulo 7 cuenta una profecía que Daniel recibió 10 años antes que cayera Babilonia. Retomemos la lectura. Leo nuevamente el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Veamos la primera, en el 4. Era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahí tienen ahora ustedes la imagen pintada, dibujada según la fantasía de alguien que procuraba traducir o interpretar en pintura lo que vio Daniel. Luego, en el 5, dice que he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Estúdienlo, tiene unas costillas en la boca y todo esto tiene su interpretación, pero no vamos a entrar en detalles porque el tiempo no lo permite. Esto ya es historia y reconocida también por la historia mundial. Veamos el siguiente. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahí apareció y este imperio justamente se dividió al final. Las 4 cabezas tienen su significado y así también las alas. Pero como acabo de decir recién, no toca ahora entrar en este detalle histórico. En Daniel 7:7
Dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Como ustedes ven, esta bestia era muy distinta, tal como lo dice Daniel, y era espantosa y terrible, y nos hace pensar en el reino romano, porque aquí, como vamos a ver, hay un paralelo entre la forma que vio Nabucodonosor, la imagen, y la forma como ve Daniel el gobierno humano. Y fíjense en lo que dice el versículo 7 y 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estas 4 bestias corresponden, como ya mencioné, a los 4 reinados de la imagen que vio Nabucodonosor. La imagen es como el hombre ve el gobierno humano, pero las bestias es como Dios ve este gobierno humano que ha existido durante todos estos milenios. La imagen que vamos a ver no es correcta, porque Daniel vio esta imagen espantosa y terrible para empezar con 10 cuernos. Luego estuvo contemplando los cuernos y aparece un cuerno pequeño. Ahí tenemos la imagen y donde se está mostrando hay uno con forma de hombre, con boca de hombre, ojos de hombre, dice. Daniel no vio eso al comienzo, sino que vio esta bestia horrible sin ese cuerno, pero estuvo mirando hasta que apareció este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es muy interesante y también a Daniel le interesó mucho y nos abre la puerta para llegar hasta los tiempos finales, tiempos difíciles que vendrán al final. Vamos a leer ahora en Daniel 7, 29 al 28. Tal vez algunos consideran que es mucha lectura, pero es justamente la palabra de Dios la que enseña, y al leer tenemos que ir fijándonos en cada detalle para así analizar y sacar conclusiones, espero, lo más correcta posible. Dice en el capítulo 7 y versículo 9. Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo creo que su corazón, hermanos, empieza a palpitar porque aquí ya
aparecen personajes que no son conocidos. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces Daniel miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta última parte la vamos a encontrar más adelante en Apocalipsis. Es decir, aquí abarca varios cientos, 2600 años, por lo menos, en estos cortos versículos. Y había también quitado de las otras bestias su dominio. Mire qué interesante, hermanos. Las otras bestias que ya hemos visto dejaron su poderío, cayó Babilonia, cayeron los otros imperios. Pensando en la imagen siguió en pie, aunque la cabeza de oro y de plata en forma respectiva fueron derrotados, pero se mantuvo en pie. Y aquí pasa lo mismo también con las bestias. Dice que le habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En la imagen de Nabucodonosor, la imagen se mantuvo, como ya dije, iniesta, no fueron cayendo la cabeza, el pecho y brazos, etcétera, etcétera. El versículo 3. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre. ¿Nos es conocido esto, hermanos? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí ya llegamos al final y es cuando estaremos ante su presencia en la nueva Jerusalén. Bien, dice Daniel que se le turbó el espíritu en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Punto. A Daniel le pareció que esta respuesta fue lacónica, muy breve. Daniel estaba intrigado con el cuerno pequeño y le describe todo el detalle del cuerno pequeño. Entonces tuve deseo de saber la verdad de la 4ª bestia. Aquí vemos cómo insiste y le explica en detalle lo que quiere saber. Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uña de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Le describe todo de nuevo.
Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y ahora viene. Y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y le sigue explicando al asistente. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, ahora viene la respuesta. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Acá tenemos típicamente el imperio romano. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ay, 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 ¿qué es esto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. No lo vamos a ver ahora, pero si tienen paciencia y el Señor no viene antes, nos vamos a meter en estos detalles muy interesantes a futuro. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. No era para menos la impresión que recibió él. En estos versículos que hemos leído, encontramos a Dios, a uno semejante a hijo de hombre, expresiones que nos muestran seres que nos aman a nosotros, un Dios que da a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Nos damos cuenta que se abarca en estos versículos hasta el final de los tiempos. Insisto en esto para que se vea en forma completa estas profecías. Daniel quería saber sobre el cuerno pequeño. Este pasa por un proceso de metamorfosis, por decirlo de alguna manera, y se transforma en otra bestia que el apóstol Juan vio en Apocalipsis 13. Invito a abrir este capítulo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el 2, y la bestia que vi
era semejante a un leopardo. Esa es la tercera bestia que representa a Grecia. No están en el orden cronológico. Y sus pies como de oso, como ustedes pueden ver en la imagen. Y su boca como boca de león. Los pies de oso, lo de Medo-Persa, y su boca como boca de león era de la primera, de Babilonia, y esta bestia que Juan ve, ya sabemos que Juan está en nuestra era, estaba bastante avanzada su edad, se calcula que tenía más de 90 años, estaba en la isla de Patmos, relegado ahí por culpa del Evangelio, y es ahí cuando él ve esta bestia y el dragón, dice al final, le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es la serpiente antigua, el diablo llamado también Satanás. De estos detalles veremos en otra oportunidad más adelante. Aquí tenemos unos párrafos, ¿cómo se llaman cuando son columnas? Que vamos a ir comparando, partiendo sí con Apocalipsis y mirando en Daniel. En el 3.1 me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Y en Daniel, él dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. No es la misma forma, no son los mismos, pero vemos, porque el mar representa el gentío, la humanidad, y subían, aparecían del gentío, y en Apocalipsis 3.1 ahora sube también del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Qué dice en Daniel 7.7? Y tenía 10 cuernos. Después en Apocalipsis 3.2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esto lo hemos comentado, pero ahora lo comparamos con Daniel 7.6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Luego veremos el próximo cuadro, y ahí tenemos que sus pies como de oso. Y Daniel, ¿qué es lo que vio? Una segunda bestia semejante a un oso. Luego seguimos en el 3.2, su boca como boca de león. Y en Daniel 7.4, la primera era como león. Seguimos con el 5, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y en Daniel 7.8, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Textualmente igual. Y luego en el 13.5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en Daniel dice, y serán entregados
en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí hay una cosa muy interesante, pero tenemos que esperar cuando entremos en esta parte. Y en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Esto dice Mateo 24:21. Y Daniel en el 12:1 dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, Daniel vio hasta el final cuando viene la gran tribulación que Jesús hace mención en Mateo. Volviendo ahora a Apocalipsis 5:5, estaba en pie un cordero como inmolado. Todos creo que reconocemos a quién se refiere. Y en Daniel 7:13 venía uno como hijo de hombre. Sabemos que es el mismo que en 5:5, que vino hasta el anciano de días. Luego en Apocalipsis 5:11, y su número era millones de millones que decían a gran voz. Hay que leer el versículo entero, pero estamos comparando con Daniel, y también dice millones y millones asistían delante de él. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, dice en Apocalipsis 20 y versículo 12. Y en Daniel 7 que hemos estado mirando, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a leer un poco el versículo 13 de Apocalipsis para ver quién es esta bestia. Será una lectura de varios versículos, pero abran su Biblia y subrayen si quieren, porque aquí tenemos nosotros a alguien muy mencionado. Ya hemos leído parte de esos versículos, pero empezamos, de este capítulo me refiero, pero vamos a leer desde el comienzo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Miren a qué estado va a llegar el mundo. Van a adorar al diablo. Y ya hay muchos grupos que adoran, grupos satánicos, pero aquí será generalizado, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Aquí es esta bestia que hemos visto subir, diciendo, miren hermanos, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? No nos podemos imaginar, por supuesto, que estas diferentes bestias que hemos visto van a andar galopando en el mundo, saltando y echando a perder, sino que esto simboliza cosas que fácilmente, analizando, nos damos cuenta que son reinos, personajes, etc.
Y también dice el 5, lo hemos estudiado, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, y aquí nuevamente 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y escuchen, y la adoraron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiero ver el versículo 7. Y se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esto es como, ¿cómo van a adorar todos? Ya veremos. ¿Cómo pasa esto? Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego dice que vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como Satanás, hablaba como el diablo, y ejerce la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Una imitación del Pentecostés. Son 3 los que están aquí actuando: Satanás, la bestia y que es el falso profeta. Y dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, y fíjense bien lo que dice aquí, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, la espada y vivió, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Aquí especulo un poco, pero yo pienso que la tecnología y todo esto, como la estamos usando nosotros ahora para anunciar cosas de la Biblia, vendrá el tiempo que la bestia aparecerá en los diferentes hogares, la imagen de la bestia, mucho que dice la imagen de la bestia, es una especulación mía muy particular, aparecerá en las diferentes pantallas que hay y seguramente que estará controlada la pantalla y verán si adoras esa imagen. Y hay de aquel que no le adora. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos
a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta bestia que vimos subir, que Juan vio subir, no es un sistema. Ustedes la están viendo ahí. No es un sistema. Es un hombre real que tal vez ya ha nacido. Es el mismo inicuo, el que se llama comúnmente por el anticristo, juntando a Satanás, al anticristo y al falso profeta, imitan la Trinidad, pero esta Trinidad es diabólica, es horrible, y ahí ellos van a dominar durante la gran tribulación. No es muy inspirador lo que hemos hablado, pero sí nos lleva a tener conciencia, hermanos, que el tiempo es breve y dice su palabra que los que están inscritos en el libro de la vida se librarán de todas estas cosas. Cuidémonos para que nuestro nombre no sea borrado. Vivamos una vida de santidad. Señor Jesús, lo que no ha sido explicado en buena forma, pido que el Espíritu Santo lo aclare en las hermanas y los hermanos que han estado mirando esto. Tú nos hablas particularmente también a cada uno. Y tu palabra dice en Apocalipsis que es bienaventurado el que lee y guarda estas cosas escritas. Y eso es lo que nos estamos introduciendo ahora en algo que causa espanto, pero que tu palabra dice que es bienaventurado el que lee y guarda. Bendice a mis hermanos, hermanas, Señor, en sus diferentes hogares. Protégenos, Señor, estos días venideros, mientras esperamos tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente, y hasta la próxima vez.